del empleado y capacitación. Espero que estén teniendo un excelente martes. Y el día de hoy tenemos una clase donde vamos a encontrar un poquito de sentido sobre cómo, pues, los empleados se integran a la cultura, a la formación, a las capacitaciones de las empresas y al mismo tiempo en qué sentido las empresas tienen que darle esa importancia estratégica para el desarrollo de la experiencia, el desarrollo y el impulso de los empleados. ¿Ok? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase 3, justamente del curso de asistente de recursos humanos. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, justamente, como siempre, me gusta saber cómo estamos llegando el día de hoy. Cuéntenme si están llegando cansados, felices, entusiasmados, con todas las ganas para iniciar nuestra clase de hoy. En el chat podemos compartir mientras nuestros compañeros se van, pues, integrando a la clase el día de hoy, martes 13 de enero. Angie, súper bien, gracias a Dios. Exacto, excelente actitud, Angie. Villa Karim nos dice con muchas ganas de aprender. Juan José, excelente. Eso me encanta. Yo también estoy bastante contenta de estar con ustedes el día de hoy, entusiasmada por, pues, verlos y además aprender de sus experiencias y que puedan aprender un poquito de lo que les he traído hoy. Por acá María Eduarda ha llegado súper bien, pero un poco cansada, con ganas de aprender. Entonces, por acá ya vemos que estamos pues varios entusiasmados, un poquito cansados, porque ya estamos pues en la tardecita, ya está terminando el día, así que pónganse cómodos para aprender un poquito más, ¿ok? Yo les había comentado la clase pasada del proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Por ahí deben recordar que vimos sobre cómo es el proceso de reclutar, cómo es el proceso de seleccionar, cómo es el proceso de encontrar el candidato más adecuado para la posición. ¿Ok? Vimos que existían varias estrategias, varias herramientas que podemos utilizar para este proceso de selección. Y yo incluso les había dicho que existía una empresa hace más de 10 años que había realizado un proceso de selección bastante divertido y al mismo tiempo utilizando una herramienta que se denomina casos o dinámicas grupales, ¿ok? Esta empresa es la empresa Heineken, esta empresa de cervecería mundial, que incluso utilizó ese caso no solamente para seleccionar a su siguiente practicante, sino que también utilizó ese caso para marketear, para promocionar su marca, ¿ok? Entonces, para recordar un poquito la clase pasada y al mismo tiempo añadir un poquito más de conocimiento e información, les he traído este videíto para que podamos ver. Son solo 3 minutos y vamos a recordar, mientras van llegando todos, vamos a recordar un poquito la clase del proceso de selección, reclutamiento y luego comentamos, ¿ok? Y además vemos el ejemplo de Heineken que realizó hace unos 10, 12 años, si no me equivoco. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right.
Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Take this one. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. Muy bien, ok. Entonces hemos recordado un poquito la clase pasada y con este video también hemos recordado uno de los procesos claves, que es el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta dinámica, este tipo de proceso de selección que realizó Heineken hace unos 10, 12 años? Bastante divertido y al mismo tiempo bastante desafiante, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes en esas situaciones si están ustedes pasando el proceso de reclutamiento y empieza el entrevistador a tener un ataque? ¿Lo auxilian? ¿No lo auxilian? ¿Van y buscan ayuda? Es fuera de lo común, bastante disruptivo, innovador. Y al mismo tiempo vieron cómo aprovecharon esta estrategia para que se vuelva, pues, viral. Qué bonito proceso. Si pudiéramos nosotros tener los recursos en todas las empresas para hacer procesos así, ¿no? Bastantes innovadores, disruptivos. Como dato, esta persona, Guy Lupkin, de hecho, pues actualmente trabaja en Google, ¿ok? Si no me creen, acá está él. Han pasado cuántos años y miren dónde acabó. Él empezó allí y pues a partir de eso fue creciendo en distintas empresas. Entonces, a partir de ese tipo de competencias, por acá vemos incluso las fotos donde él participó en este experimento, bastante desafiante, bastante por competencias blandas. Ustedes se habrán dado cuenta que mucho de lo que implica, pues, el trabajo de cuidar al candidato, de cuidar al empleado, también involucra cuidar los procesos en donde ellos están. Esto implica desde el momento del proceso de selección, así como el proceso que hoy vamos a aprender, que es el proceso de capacitación y experiencia del empleado. ¿Ok? Espero que les haya gustado ese videíto y ahora sí, continuamos recordando la clase pasada, el proceso de atracción del talento. ¿Ustedes creen que con ese video Heineken, esta empresa, atrajo candidatos? ¿Ustedes mismos se sienten atraídos por trabajar en esa empresa? Al menos desde mi lado, yo sí me siento atraída por una empresa que tiene ese tipo de procesos, ¿no? Entonces,
impactó en su proceso de atracción del talento, impactó en su reputación, impactó en su percepción que tiene ante la sociedad y ante la misma gente, cómo reaccionó el público, ¿vieron? Y qué bonita experiencia al final, ¿no? En medio de ese partido, con la música de la Champions atrás, escuchando y la persona recibiendo el resultado. ¿Qué más vimos en la clase pasada? El proceso de reclutamiento, el proceso de cómo nosotros tenemos que ser estratégicos para tener los mejores candidatos. Heineken tenía en ese momento 1,734 aspirantes, o sea, personas que habían enviado su CV para una posición de interno, de practicante. Era un proceso muy complicado. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poquito las reglas del juego y vamos a hacer otro tipo de proceso de selección. Un proceso de selección que tuvo entrevistas, porque sí estaba siendo entrevistado. Ustedes ven incluso que hay una parte en que la persona, el entrevistador, está pasando su crisis y le está preguntando todavía un poco de la expectativa salarial, ¿no? Pero en todo ese proceso también habían dinámicas, también pasó pruebas psicométricas y además tuvo una puntuación asociada. Qué importante es evaluar esas competencias, ese nivel de cultura organizacional para que podamos encontrar al mejor candidato. Y finalmente llega la contratación, que es el momento clave para que el candidato ingrese a la empresa. Una vez que este candidato ingresa, nosotros tenemos que ser vigilantes para que la integración en la empresa sea una integración exitosa. Que no nos pase que reclutamos, que seleccionamos a la persona y que luego de un mes, de una semana, la persona renuncia. ¿Por qué puede renunciar? Porque no hubo un acompañamiento adecuado, no existió un proceso de onboarding, un proceso de integración, ¿ok? Por ello es clave que nosotros trabajemos con el concepto experiencia del empleado, ¿ok? Experiencia del empleado es este concepto que involucra todo lo que el empleado vive, siente y percibe en todo el tiempo que está dentro de una empresa. Son todas las interacciones que va teniendo, interacciones tanto positivas como negativas. Es importantísimo que esta experiencia tenga, pues, un sentido estratégico, un sentido en que los empleados se sientan cuidados y motivados. Es clave para la productividad, para la retención del talento e incluso para la satisfacción del cliente, ¿ok? ¿Quieren ver un poquito sobre cómo es la experiencia del empleado en esta empresa? Bueno, actualmente, más o menos hace 10 años que tuvieron este videíto, me parece, pero igual como que se mantiene un poquito el cuidado y la experiencia del empleado que ellos tienen, ¿ok? Lo vamos a poner rapidito para que vean las distintas etapas de integración que van teniendo. Voy comentando, a ver, vamos a ponerlo rapidito porque estamos con poco tiempo para esto. Listo. Por cierto, ¿cuándo se vende cerveza o cuándo se consume cerveza? En momentos de disfrute. Cuando estás con los amigos, cuando estás en un partido, vendemos diversión. Como la dinámica de grupo y que el proceso de selección que he tenido aquí en Heineken, el buen ambiente tanto por parte de la empresa como de las propias personas o del perfil de la gente que estábamos aquí para dicho proceso, fue espectacular.
Buscamos jóvenes con ganas de triunfar, con ganas de desarrollarse y sobre todo para empezar en un mundo que es apasionante, que es el gran consumo. Y Heineken España apuesta por la juventud, en este caso a través de los gestores de activación, y les va a permitir entrar en un programa, de nuevo, como decía anteriormente, que les va a permitir trabajar desde la base y aprender desde la base el rol que juegan nuestras marcas en el punto de venta, la negociación y la relación con el retail. Mucha fuerza, mucho positivismo y mucha idea de equipo. Estamos todas a una y realmente que están haciendo una apuesta por nosotros y yo sinceramente me he sentido, pues, me he sentido valorada, o sea, como realmente miembro de un equipo que quiere que las cosas salgan adelante. Esta formación creo que es básica, creo que hay que empezar desde la base. Yo creo que vamos a tener muchísimas oportunidades de crecer como profesionales y aprender de gente que lleva ya trabajando en la empresa mucho tiempo y vamos a aprender mucho. Muy bien, entonces hemos visto varios momentos de la empresa, de cómo pues puede integrar y tener un proceso de inducción planificado y estratégico, ¿ok? Yo quería decirles, ¿qué momentos vieron en esta integración? ¿Cómo estaban cuidando al empleado, al nuevo, en su primer día? Del videíto, hubo un proceso de inducción, les estaban explicando el propósito de la empresa. ¿Eso fue importante? ¿No fue importante? ¿Qué piensan? Sí, ok, muy bien. Exactamente, ¿no? Vemos que incluso les dicen el propósito, ¿no? Nosotros vendemos diversión. Nosotros no vendemos un producto en sí, sino una experiencia. Por ahí también vimos un proceso de cuidado y visita por todas las zonas estratégicas de la oficina. Parte importante para que esta nueva persona, estos nuevos ingresos puedan sentirse bienvenidos y valorados, ¿ok? Una etapa fundamental del onboarding va a ser este cuidado, esta guía, este detalle que tenemos o prestamos atención para que la persona que ingresa pueda sentirse valorada y bienvenida. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos de este proceso de integración? Podemos comentar, chicos, en el chat. A ver. Inducción desde el inicio, muy bien, Juan José. Importante para que el aspirante se sienta parte de la empresa. Muy bien, necesitamos que desde el día 1 este aspirante se sienta pues dentro de la empresa, que se sienta parte del equipo. Escuchábamos a los jóvenes que mencionaban, me siento bienvenido, siento que voy a poder crecer, siento que voy a aprender, tengo pues a especialistas, a jefes que están preparados. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos en el videíto? ¿Qué más rescatamos de su proceso de onboarding? Socialización entre sus pares. Excelente. Qué importante es que si es que ingresan varios, ¿no? Dentro de esta promoción de nuevos, que también socialicen, que incluso ellos puedan conocer a los jefes, a los equipos, a los compañeros con quienes van a trabajar. Este tipo de socialización, este tipo de eventos, ¿no? Incluso vimos que había una cena, ¿no? Con el producto que la empresa tenía, pero una cena donde ellos se sentían, pues, bienvenidos. ¿Qué más? Juan José nos dice, les dieron a conocer la planta, o sea, el espacio laboral, ¿no? Incluso vieron también que les daban a conocer los distintos tipos de cebada, del insumo con el cual hacen el producto que vende esta empresa, ¿no? Entonces, este tipo de onboarding, este tipo de inducción, de proceso de bienvenida, de integración, es un proceso estratégico con propósito, que está centrado en esta experiencia del empleado. Hace 10 años este término no existía, pero ya estábamos con esta empresa que se estaba preocupando
en su empleado. ¿Cuál va a ser su experiencia en este primer contacto con la empresa de manera formal como empleado? Se va a llevar una buena impresión, va a tener un día fructífero, un día donde va a tener presencia, donde va a tener interacción con los demás. Eso fue un poquito lo que Heineken pues trabajó, lo que Google trabajó y que hoy en día ya, si buscamos en la bibliografía, encontramos como experiencia del empleado por sus siglas EX, ¿ok? Nosotros, si trabajamos en este concepto, vamos a tener empleados motivados, comprometidos y satisfechos. Nuestro compromiso de estos empleados en la empresa, el nivel de lealtad, el nivel de retención va a ser mucho más alto. Y además, estos empleados, al sentirse un espacio que les brinda la confianza, les brinda esas herramientas para que ellos puedan, pues, socializar, para que ellos puedan sentirse acompañados, van a sentirse confiados en proponer nuevas ideas, nuevos cambios y nuevas perspectivas. Muy importante, las empresas siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque así es la vida, es parte de. Y para resolver necesitan el talento humano. Esta resolución siempre va a ir cambiando. Van a haber problemas que necesitan innovación. Van a necesitar que los productos, que los servicios cambien, se adapten a los desafíos, a las necesidades, a las expectativas que tenga el cliente. Por lo tanto, si necesitamos pues si tenemos una cultura de innovación, si tenemos propuestas de los empleados, la empresa va bien encaminada y puede llegar a tener el éxito esperado. Si más bien no garantizamos una experiencia adecuada, donde la cultura, la integración de los empleados no está garantizada, vamos a tener una empresa y a empleados con miedo de proponer, con miedo de cuestionar, con miedo de preguntar. Y por lo tanto, esos cambios, esos nuevos servicios no se van a dar. La empresa, pues, va cada vez a peligrar y a tener menos probabilidad de éxito y de adaptación a los cambios, ¿ok? Muy importante todo lo que desarrolla este cuidado y esta integración para el talento, que es la base y la guía de las empresas, ¿ok? ¿Podemos decir que es un proceso de onboarding? Ok, buenísimo. Justo por acá les he traído esto para que ustedes tengan una guía del onboarding. Yo antes tenía una guía que me proponía LinkedIn, pero no sé por qué se me ha ido. No encuentro el archivito. Pero, ahí vamos a ver si lo encuentro por aquí. Listo, acá está. Un proceso de onboarding es sobre todo cuando nosotros establecemos una serie de pasos estratégicos para integrar a una nueva persona, ¿ok? Sea un nuevo practicante, un nuevo jefe, un nuevo analista. Alguna vez en la empresa donde yo trabajaba, en una cadena de cine, me dijeron que yo iba a especializarme en realizar todos los procesos de onboarding, es decir, todos los pasos para que la persona que iba a ingresar o las personas que iban a ingresar estén pues bien cuidadas y bienvenidas y que garanticemos de que no se vayan de la empresa, ¿ok? Uy, ¿me escuchan bien, chicos? No sé por qué sentí que se fue un poquito. Sí, ok, buenísimo. Entonces, esta serie de pasos van acompañando con varias directrices e incluso con manuales de bienvenida o guías, ¿ok? Estas guías pueden ser personalizadas, estas guías pueden tener información clave como los o las personas que integran su equipo, los espacios. Puede ser que en la guía o en ese proceso de onboarding que tú haces, les muestres el espacio a los nuevos ingresos, a los nuevos empleados. Les puedes comentar que vas a dar un comunicado
a la empresa, de su bienvenida. Hay algunas empresas que publican dentro de su correo interno que ha ingresado una nueva persona y todos se enteran, ¿no? Para eso necesitas información de ese nuevo empleado. Algunas empresas pedimos que nos brinde un mensajito pequeño con una fotito y eso lo comunicamos a toda la empresa. También en el proceso de onboarding le puedes comentar cómo está compuesto la empresa, el organigrama, le puedes comentar los distintos documentos que va a ir necesitando mientras va integrándose, les puedes también comentar el tema de los eventos que tiene la empresa en el año, etcétera, etcétera. Toda esa información que es importante y que tiene que conocer de la empresa. Incluso cuando yo hacía estas guías de onboarding para los empleados, yo colocaba como un directorio donde encontraban los correos y los números de trabajo de todos los trabajadores o de todas las áreas. Con eso, cuando ellos ingresaban y tenían que buscar a alguien y todavía no los conocían, ya tenían la información y el contacto a la mano. Había también, recuerdo en la guía que yo preparaba, pues información como dónde comer a veces o dónde pedir comida. Muchas veces había pues un restaurante, pero era pues un poquito más costoso y habían otros servicios. Entonces, por ahí que yo agregaba toda esa información que tú crees que le va a facilitar la vida para tu nuevo empleado, ¿ok? Eso es un poquito el proceso de onboarding. Va desde antes de su ingreso hasta los primeros meses, usualmente hasta el tercer mes, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito del proceso de onboarding y ahora sí, volviendo a nuestra experiencia del empleado, todo el proceso de experiencia del empleado se basa en principios fundamentales que tenemos que conocer y utilizar, ¿ok? ¿Cuáles son esos principios? Pues siempre va a estar centrado en el empleado. El empleado es el centro de las decisiones, ¿ok? Reconocemos al trabajador como el recurso, como la base más valiosa de la empresa. Su satisfacción va a impactar directamente en el desempeño organizacional, ¿ok? Tenemos que conocer al empleado que nosotros estamos cuidando. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus necesidades? Etcétera, etcétera, ¿ok? Segundo principio, la personalización. La personalización implica que pues la experiencia tiene que adaptarse a las necesidades y expectativas individuales y las que tenga pues este empleado dentro de la empresa. Ejemplo, alguna vez tuve una colega, una amiga que me decía que había llegado a la empresa, ¿no? Ella también era de recursos humanos y había llegado una nueva empresa, ¿no? Estaba en su nuevo trabajo, estaba adaptándose, estaba aprendiendo y esta empresa era una empresa industrial que tenía sobre todo bastantes técnicos operativos. Estos técnicos tenían que desplazarse desde su domicilio hasta un centro industrial que estaba muy lejos de la ciudad. Por lo tanto, tenían incluso algunos que utilizar 2 o 3 movilidades para alcanzar, ¿no? Para llegar a tiempo al momento de inicio y cuando se retiraban, cuando culminaba el trabajo, también pues llegaban muy tarde a casa porque utilizaban el transporte público y pues utilizando 1, 2, 3 transportes era bastante complejo, ¿no? Entonces ella me dijo, me he dado cuenta de esta necesidad, me he dado cuenta que la empresa necesita brindar algún beneficio relacionado a esta problemática. Por ejemplo, me ha dicho mi jefe que vamos a brindar un beneficio de capacitación, pero siento que los trabajadores, más que la capacitación, en este momento, lo que necesitan, y además de una capacitación en Excel, cosa que ellos no utilizaban. Ellos en su día a día trabajaban con máquinas de producción operativa, pero no usaban Excel. Entonces, el jefe como que estaba un poquito alejado de la realidad y de la necesidad que tenían los empleados. Los empleados necesitaban más bien, en ese momento, un beneficio
asociado al transporte, a cómo llegar de manera más efectiva, más rápida al centro de trabajo. Entonces ella me decía, ¿tú qué piensas? ¿Crees que está bien lo que voy a proponer? ¿O mi jefe se puede molestar? ¿O no está respondiendo a las necesidades de estos trabajadores? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Tiene sentido lo que está pensando mi amiga? O lo que estuvo pensando mi amiga, mejor dicho. A ver, Neily nos dice que sí, ¿ok? Un beneficio asociado a transporte, un beneficio asociado a la necesidad que ella encontró, una necesidad de mayor tiempo para que ellos puedan llegar a casa, para que ellos puedan descansar también. Imagínense, si la hora de entrada era las 7 de la mañana, ¿a qué hora tenían ellos que levantarse para llegar a tiempo, ¿no? Entonces, finalmente yo le dije, ¿sabes qué? Coincido contigo, estás muy bien, amiga. Dile eso a tu jefe, plantéale, explícale bien y sobre todo básate en este beneficio que está siendo personalizado a las necesidades que tienen tus trabajadores que pues tú estás gestionando. Entonces ella lo planteó y finalmente pudieron resolver esa situación y brindar un beneficio acorde a la necesidad que tenían estos empleados. A eso nos referimos cuando hablamos de personalización. Nosotros, cuando estemos trabajando en las distintas empresas como pues generalistas de recursos humanos, vamos a encontrar distintas situaciones. Para esas situaciones tenemos que ser bastante críticos, validar qué tipo de beneficio, qué tipo de cuidado podemos proporcionar y al mismo tiempo pues responder a este principio de la experiencia del empleado. ¿Qué más? Siguiente principio, continuidad. La experiencia tiene que ser consistente. Así como vimos que Heineken nos mostraba la empresa, nos mostraba todo su proceso de onboarding, su proceso de inducción, de integración, ¿no? Que era muy bueno. Toda esa experiencia positiva, toda esa sensación, toda esa interacción positiva tiene que mantenerse en las distintas etapas del ciclo de vida laboral de estos empleados, ¿ok? Tenemos que ofrecer una experiencia consistente y coherente a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado dentro de la empresa. Una experiencia positiva y coherente refuerza la cultura y además alinea los valores de la empresa con los valores del trabajador. ¿Ok? Continuo, desde el principio hasta el final, todo el proceso de onboarding, todo el proceso de capacitación, en el proceso de evaluación de desempeño e incluso en el proceso de desvinculación. La continuidad de un proceso positivo garantiza esa coherencia que necesita la estrategia de la experiencia del empleado. ¿Ok? Y finalmente, siempre tenemos que medir. Medir para mejorar, ¿ok? Si no medimos cómo está nuestro proceso de reclutamiento, nuestro proceso de capacitación, nuestro proceso de evaluación de desempeño, no vamos a poder identificar fortalezas o las oportunidades de mejora que puedan tener los trabajadores o que puedan sentir pues que se tiene en los procesos que vamos nosotros gestionando. Es esencial para pues entender sobre todo las áreas de mejora y también las fortalezas. ¿Qué herramientas utilizamos? Herramientas como encuestas de satisfacción, entrevistas de salida y además al momento de esta medición y mejora continua podemos encontrar por ahí nuevos procesos o nuevas formas de hacer este tipo de beneficio para los empleados. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
Excelente. Muy bien. Entonces, si vamos bien, les dejo aquí esta imagen que nos muestra cómo la experiencia del empleado va a tener convergencia o puntos en común con el diseño que la empresa va otorgando para gestionar al empleado, ¿ok? Si necesitan saber un poquito más sobre este concepto, les invito a que busquen, a que lean este libro, La ventaja de la experiencia del empleado, de Jacob Morgan, donde pues podemos encontrar información mucho más profunda y más actualizada sobre lo que hemos revisado hoy, ¿ok? Muy bien, la experiencia del empleado se conecta con cultura y con desempeño, ya lo hemos visto. Personas más felices trabajando en una cultura de cuidado, pues va a favorecer que la misma empresa tenga mejores resultados, productividad y compromiso. Aquí en Perú tenemos muchas prácticas de distintas empresas. Hace poquito leí cómo la empresa de BCP, del Banco de Crédito de BCP, tiene una cultura de cuidado bastante alineada a sus valores y pues a sus principios empresariales. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, nuestro segundo proceso. Vila, vamos a que tengas el nombre del libro. El nombre del libro es La ventaja de la experiencia del empleado. ¿Ok? No lo encontré en PDF, o sea, no lo encontré todo completo en PDF, si no se los pasaría. Pero es muy bueno, es de Jacob Morgan, ¿ok? La ventaja de la experiencia del empleado, de Jacob Morgan. Muy bien, ahora sí, que ya tienen el libro, vamos a nuestro proceso de hoy, que es el proceso de formación y desarrollo. Nosotros, como generalistas de recursos humanos, tenemos que manejar sí o sí el proceso de capacitación, el proceso de desarrollo. Como muy bien su nombre lo dice, cuando hablamos de capacitación, estamos hablando de un proceso de aprendizaje, de un proceso que implica conocimiento, ¿ok? Me gustaría que ustedes me digan, desde su propia experiencia, qué habilidades, qué características necesita un trabajador para que tenga éxito en el trabajo, ¿ok? El trabajador ingresa a una empresa y qué características tiene que tener para que sea exitoso. Exitoso en términos de desempeño, en términos de que destaque, que sea reconocido, en términos de que tenga pues todo un tiempo, una estabilidad laboral. ¿Qué características tiene que tener este trabajador? Desde su experiencia de ustedes o ustedes mismos cuando han gestionado candidatos, bueno, empleados, ¿qué experiencia tiene que tener? Más que experiencia, ¿qué características tiene que tener este trabajador para que tenga éxito? A ver, un minutito. Muy bien, vamos a empezar a leer lo que me van contando. Ladies nos dice responsabilidad, proactividad, compromiso. Excelente. Mauro nos dice iniciativa. Génesis nos dice responsabilidad. Sandra, proactividad. Vila nos dice ganas de aprender, puntualidad, compromiso, responsable, compromiso y ganas de aprender. Muy bien, Celeste. Elizabeth nos dice el proceso del trabajo en equipo. ¿Ok? Excelente, buenas respuestas. Me gusta que valoren mucho el proceso y sobre todo las características, las habilidades blandas, ¿ok?
Estas habilidades blandas, como muy bien dice Juan José Castillo, y la mentalidad proactiva, todos los tenemos en el mismo grado, todas las tenemos bien desarrolladas, o más bien las vamos desarrollando, las vamos aprendiendo, ¿ok? Este nivel de habilidades blandas varía. Algunas personas tenemos un proceso, pues, o una característica de trabajo en equipo inherente que está muy desarrollada, que desde que somos niños hemos tenido esta habilidad o mientras ha ido pasando el tiempo la hemos ido desarrollando y a este nivel ya la tenemos bien concreta, bien desarrollada. Otros tienen pues la habilidad de la comunicación bien desarrollada. Otros tienen la habilidad de la proactividad también más desarrollada. No obstante, cuando trabajamos pues en una empresa, muchas veces vamos a necesitar estas habilidades y al mismo tiempo el conocimiento bien desarrollado para que podamos tener un desempeño óptimo y destacar en el trabajo. Algunas empresas pueden encontrar trabajadores que pueden tener ciertas falencias en algunas habilidades y como parte del impulso del desarrollo profesional, pues los invitan a una formación, a una capacitación. Por eso nace el proceso de formación y desarrollo. Es esencial para el crecimiento de las empresas y de los trabajadores, ¿ok? Hoy vamos a aprender cómo diseñar estrategias efectivas en este ámbito. Vamos a entender la diferencia entre el proceso de capacitación y el proceso de desarrollo. Vamos a entender el rol estratégico del área de recursos humanos y además vamos a aprender cómo diseñar un proceso de capacitación. ¿Ok? El proceso de capacitación o formación es este proceso muy organizado. Tiene varios pasos para que el trabajador pueda adquirir conocimientos, habilidades y competencias específicas. Puede ser una nueva habilidad blanda, puede ser un nuevo conocimiento técnico, ¿ok? Este tipo de proceso pues busca que la persona adquiera un conocimiento específico. Implica aprendizaje. Ejemplo, se ha vuelto justo bastante importante en esta época el uso del programa Power BI. Muchas empresas hace unos 3 años no tenían esta herramienta, ¿no? El Power BI todavía no era tan importante y por lo tanto, dentro de su descriptivo de puesto, no buscaban candidatos que tengan esta habilidad. Como siempre, la sociedad cambia, el mundo cambia y hoy en día este tipo de herramienta tecnológica se necesita. Entonces, ¿qué hace la empresa? Tiene buenos trabajadores, pero no tienen esta habilidad, pues convoca un proceso de capacitación en Power BI para que estos buenos trabajadores puedan incorporar esta herramienta en su conocimiento y la puedan aplicar en su día a día y así mejorar su desempeño, mejorar los resultados de la empresa y además que el mismo trabajador esté comprometido, agradecido y motivado. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de capacitación. Este proceso con una serie de pasos para adquirir conocimiento específico de, pues, alguna habilidad o alguna competencia específica del puesto. ¿Ok? En cambio, el proceso de desarrollo implica un proceso a largo plazo, un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de adquisición que está, pues, a futuro. Este tipo de proceso usualmente es para potenciar al empleado y que este empleado en un futuro pueda ocupar una posición directiva, una posición de liderazgo. Es un crecimiento a largo plazo del trabajador y aumenta sus competencias generales. Por ejemplo, nosotros identificamos a un grupo de empleados que destacan
que son líderes y que pueden posiblemente en un futuro ocupar una posición directiva. Entonces, les hacemos un proceso de desarrollo. ¿Cómo? Pues planificando una serie de cursos, talleres, situaciones que van a lograr, pues, tener en ellos habilidades relacionadas a esta posición futura. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de desarrollo, un proceso a largo plazo. En cambio, el proceso de capacitación es un proceso inmediato, a corto plazo. La empresa está interesada que el empleado tenga esa capacidad, tenga ese conocimiento de manera rápida para que lo pueda utilizar en su día y mejorar sus tareas, sus actividades que realiza en el trabajo. Como muy bien lo dice, la diferencia aquí, mejorar el desempeño actual en este preciso momento. En cambio, en el lado de desarrollo, pues está para preparar para un futuro cercano. En el lado de alcance, el proceso de formación es bastante específico y el proceso de desarrollo mucho más amplio, ¿ok? Eso es un poquito las diferencias que nosotros encontramos entre los procesos de formación o capacitación y desarrollo. Y bueno, las empresas, como bien les decía, necesitan sobre todo este proceso. Nosotros, desde Recursos Humanos, tenemos que gestionarlo para que la empresa tenga un mejor desempeño y una mejor productividad, para que los mismos trabajadores se sientan reconocidos, impulsados y desarrollados por la empresa. ¿Ok? Imagínense una empresa que no tenga este tipo de proceso, que no les brinde este tipo de capacitación. Muchos empleados, al encontrar empresas que sí brindan capacitaciones internas, que sí brindan acompañamiento, que sí brindan oportunidades de crecimiento, pues van a optar por renunciar en esta empresa que no les impulsa, que no los actualiza, y se van a esta empresa con este tipo de beneficios. Además, en la medida en que los trabajadores tienen nuevos aprendizajes, pueden tener nuevas perspectivas y esto fomenta la innovación, proceso clave para el éxito de una empresa. Y a nivel, pues, de los mismos empleados, el crecimiento personal, profesional e incluso el aumento de la satisfacción laboral. Alguna vez yo conocí una empresa que brindaba una serie de cursos para sus trabajadores y al mismo tiempo les pagaba estos cursos, ¿ok? Les daba una bolsa de formación para que ellos puedan capacitarse. Esa bolsa de formación era exclusiva para capacitaciones y para cursos alineados a su desarrollo profesional. Imagínense un beneficio así. Habían personas que utilizaban para diplomados, algunas incluso para especializaciones o incluso para el pago de cuotas de la maestría. Entonces, una empresa pues que fomentaba este tipo de impulso y desarrollo profesional. ¿Ustedes creen que los trabajadores renunciaban a esa empresa? Muy poca rotación, muy pocas renuncias. Estaban muy felices con ese tipo de beneficio que no es tan habitual, ¿ok? Más usualmente se ven capacitaciones que la empresa brinda, pero que te paguen por centros formativos, pues es un poquito más complicado, ¿ok? Muy bien, y bueno, por acá les he traído los pasos para una capacitación. ¿Qué pasos tenemos que hacer al momento de capacitar? Cuando nosotros estamos iniciando un proceso de capacitación, tenemos que entender que nace en base a un diagnóstico. Nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer una capacitación de Excel, porque se me ocurrió. No. Siempre nos van a pedir una justificación. ¿Por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué estamos fomentando? ¿Por qué estamos promoviendo una capacitación en Excel? Existe
un grupo de interés, existe un grupo de empleados que necesita esto. Hemos identificado que existe pues una falencia en el manejo de este programa, ¿ok? A ese tipo de diagnóstico, pues nosotros denominamos como el primer paso, que es la detección. Detectar, diagnosticar qué tipo de capacitación tenemos o necesitamos, ¿ok? Ese tipo de capacitación puede ser una capacitación en habilidades blandas, una capacitación en habilidades específicas, etc. Va a depender mucho de los equipos y también cómo nosotros identificamos. Usualmente, en esta etapa de diagnóstico, vamos a encontrar alguna oportunidad de mejora, alguna falencia que tengan los equipos, y a partir de eso nosotros establecemos objetivos específicos, objetivos relacionados a lograr que esa falencia, esa oportunidad cierre, que esa oportunidad, esa brecha que están teniendo, ya sea de conocimientos o de competencia, cierre y pueda pues desarrollarse de una manera óptima, ¿ok? Eso es un poquito este primer paso de diagnóstico. Una vez que hemos identificado qué capacitación no responde a nuestro diagnóstico o la oportunidad de mejora que hemos encontrado, vamos a desarrollar el plan. ¿Cómo vamos a diseñar nuestra capacitación? En esta etapa tenemos sí o sí que plasmar qué tipo de capacitación vamos a realizar. Existen distintos tipos: capacitación asíncrona, sincrónica, blended, etcétera, etcétera. Si va a ser una capacitación pues en tiempo real, va a ser una capacitación virtual con algunas sesiones presenciales, va a ser una capacitación 100% presencial, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a ser los docentes? Va a ser un docente contratado de alguna entidad, va a ser un docente propio de la empresa, algún profesional, algún jefe que tiene el conocimiento y que puede brindar este tipo de capacitación. ¿Qué tipo de recursos vamos a utilizar? ¿Qué tipo de cronogramas tenemos? En esta planificación incluso podemos utilizar algunos métodos para organizarnos, para delegar funciones con nuestros equipos al momento de desarrollar la capacitación. Todo lo que involucre cómo va a ser la capacitación tiene que estar en nuestro plan, ¿ok? Eso es un poquito la etapa de la planificación. Una vez que ya tenemos todo, hemos planificado a detalle, hemos realizado en la planificación dónde va a ser la capacitación, el espacio, etcétera, nos toca la ejecución. Para este proceso de ejecución, pues tenemos que estar atentos al día que vamos a desarrollar este tipo de formación. Alguna vez me pasó que cuando estábamos haciendo una capacitación con mi equipo, nosotros ya teníamos el diagnóstico, ya habíamos hecho el plan, entonces ya habíamos convocado a los participantes y ya estábamos en el día de la ejecución en que iniciaban las capacitaciones. Y cuando estamos nosotros revisando pues todos los recursos, todas las herramientas, los plumones, las computadoras para que los distintos convocados, los distintos participantes puedan desarrollar, nos damos cuenta que el sitio, el lugar donde se iban a capacitar estaba ocupado. La persona de mi equipo que era la responsable de separar ese espacio, porque siempre en las distintas oficinas hay espacios determinados con ciertas capacidades y este centro, esta sala de capacitación ya había sido separada por otro equipo para una auditoría. Nuestra practicante no había separado el espacio. Se había pues confundido y en lugar de separar esa sala de capacitación, había separado una sala mucho más pequeña.
Nosotros, obviamente, preocupados en ese momento, dijimos, ¿qué hacemos? Ya los participantes están llegando, ya están en recepción, esperando nuestras instrucciones para que suban. ¿Dónde los acomodamos? El equipo de finanzas, imposible que se mueva. Están incluso con otros auditores de otra empresa. Entonces, muy complicado que se muevan, al menos ese día. Para los siguientes días quizás sí, pero ese día ya estaban instalados. En ese momento, pues, fuimos a buscar otro espacio y el único espacio viable era el comedor, ¿ok? No había proyector, tuvimos que buscar el equipo de sistemas, subir el proyector, que lo pongan, ya nos estábamos retrasando, la recepción se estaba llenando de personas, ya nos estaban llamando de que tenían que subir porque estaban complicando el paso. Entonces, una serie de procesos y por ahí de incidencias iban sucediendo por este pequeño, pues, error. Ese tipo de situaciones pueden pasar y es ahí cuando nosotros tenemos que resolver, ver de qué manera nos acomodamos y nos adaptamos. A veces el plan no sale tan como lo hemos, pues, mostrado, como lo hemos planificado y tenemos ahí que ser más flexibles. Finalmente, logramos que la capacitación, al menos ese día, sea en el comedor. De hecho, incluso de manera graciosa les explicamos lo que había pasado. Fue ahí que fomentamos un momento de diversión y luego continuamos. Y ya en los próximos días logramos que el equipo de finanzas nos deje la sala de capacitación y se acomodaron en otra oficina. ¿Ok? Ese es un poquito el proceso de ejecución. El siguiente proceso es el proceso de evaluación. Cuando hablamos de evaluar, hablamos de, pues, entender si la capacitación que hemos realizado ha tenido éxito. Si ha sido una capacitación que nos realmente ha logrado el propósito que teníamos. ¿Cuál era ese propósito? Sobre todo el responder a este diagnóstico que habíamos encontrado, ¿no? Si habíamos encontrado una falencia, una oportunidad de mejora al momento de utilizar el Excel, si luego de que los participantes pasaron esta capacitación, lograron mejorar, lograron adquirir este conocimiento, ¿ok? Un indicador de éxito, pues, puede ser las evaluaciones que ellos luego de esta capacitación. Puede ser también una encuesta que realizamos a los participantes para que nos digan qué les pareció, si el material fue adecuado, si el espacio fue adecuado, si los docentes fueron adecuados. Podemos también al proceso de evaluación como métrica tener sobre todo la cantidad de participantes que finalizaron, cuántos participantes finalizaron versus cuántos participantes ingresaron en la primera sesión, ¿ok? Una serie de métricas e indicadores de éxito nos ayudan a entender si esta capacitación ha tenido éxito. ¿Por qué es importante saber eso? Las empresas siempre van a necesitar información y justificación de cómo se está invirtiendo, de cómo se está teniendo un retorno de la inversión de lo que hemos, pues, presupuestado para la capacitación. Recuerden que una capacitación implica costos, implica tiempo, implica que los trabajadores tengan que dejar de hacer sus actividades para capacitarse. Por lo tanto, ese tiempo perdido también implica un coste, ¿no? Entonces, siempre los jefes, los líderes quieren saber si ha habido un éxito, si ha habido un retorno de la inversión, ¿ok? Veamos una capacitación como una inversión para que luego el trabajo sea mucho mejor, sea más óptimo y puedan los trabajadores desarrollar de manera más eficiente en su día a día, ¿ok? Eso es un poquito del proceso de evaluación. Y finalmente, el último o la última etapa de este ciclo de capacitación es la gestión. La gestión implica, luego de que hemos recibido feedback, de que hemos entendido cómo ha sido nuestro desempeño en estas distintas etapas, nosotros tomamos nota y pues incorporamos estas
mejoras adquiridas, estas mejoras encontradas en las distintas etapas que vamos a llevar en una próxima o en una siguiente capacitación. ¿Ok? Eso es un poquito del ciclo de capacitación. Primero diagnosticamos, luego planificamos, ejecutamos, evaluamos y finalmente gestionamos estas observaciones que hemos encontrado. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Muy bien, Celeste. Muchísimas gracias por decirme. Justo, las capacitaciones son válidas tanto para formación como para el proceso de desarrollo. En ambos se puede utilizar una capacitación, ¿ok? En ambas se puede utilizar una capacitación. De hecho, pues cuando capacitamos, estamos tratando de que los trabajadores tengan un nuevo aprendizaje de manera inmediata. Cuando estamos en el proceso de desarrollo, si bien el objetivo es para un puesto futuro, también tenemos como objetivo de que adquieran aprendizaje. Aprendizaje que quizá no vayan a necesitar de manera inmediata, pero que en un futuro sí van a necesitar. ¿Ok? Entonces, en ambos se puede utilizar capacitaciones. Es válido. Muy buena pregunta, Celeste. Muchísimas gracias. De hecho, esta es la herramienta principal que tenemos que conocer, cómo hacer capacitaciones. Muchas veces cuando estamos en el área de capacitación y desarrollo nos van a decir, gestiona una capacitación, gestiona la capacitación de atención al cliente. ¿Cómo nosotros vamos a hacerla? Pues necesitamos herramientas para eso. Primero, para la primera etapa de detección, vamos a necesitar entrevistar, vamos a necesitar algún focus group, alguna encuesta, algún diagnóstico que nos brinde información tangible para saber qué aspecto de la atención al cliente tenemos que capacitar, ¿no? El aspecto de la comunicación, el aspecto de la empatía, el aspecto del trabajo con clientes difíciles, etcétera, etcétera. Una vez que sabemos cuál es el aspecto específico o si es un aspecto más general, vamos a diseñar el programa. Para eso tenemos herramientas como plantillas. Hay una plantilla y un cronograma que se utiliza mucho en esta etapa que se denomina, seguro que ustedes han escuchado, no sé por qué no busca, que es el cronograma de Gantt. Seguramente cuando han estado estudiando han visto un poquito de este tipo de cronograma. Este cronograma nos ayuda a visualizar las tareas específicas, por aquí está, que se tienen para un determinado proceso. Uy, ¿qué pasó? Bueno, acá está. Para un determinado proceso, una determinada acción, ¿ok? Vemos que nos disgrega todas las distintos pasos que vamos a utilizar, además de los responsables y en qué tiempo, ya sea semanas o meses, lo van a desarrollar. Eso es un poquito sobre el cronograma de Gantt que a veces utilizamos para la etapa de diseño, para tener todo mapeado. ¿Qué más? Y vamos a utilizar sobre todo alguna plataforma de capacitación virtual. Vamos a necesitar algunas plataformas de aprendizaje. Ejemplo, aquí en ITEC, ustedes ingresan su contraseña, ingresan sus credenciales y acceden al material del curso mediante una plataforma, ¿ok? ITEC tiene una plataforma que les brinda ese tipo de beneficio y acceso para estas capacitaciones, estos talleres, estos cursos que estamos desarrollando. Existen algunas empresas que tienen también este tipo de plataformas y hacen que sus trabajadores ingresen y puedan acceder a distintos cursos. Algunas de estas plataformas más conocidas son Moodle, Google Classroom y etcétera. ¿Ok? Eso es un poquito de las plataformas de aprendizaje virtual que algunas empresas tienen. ¿Qué más? Al momento de la evaluación, cuando nosotros decimos qué tan bien ha ido en la capacitación, pues podemos utilizar
herramientas como las encuestas, ¿ok? Las encuestas son estos tipos de cuestionarios que están dirigidos y personalizados para que los participantes nos brinden información, nos brinden una evaluación de cómo les ha parecido la actividad en donde ellos han estado involucrados. Si ha sido pues totalmente satisfactoria, si existen algunas oportunidades de mejora, si entienden, ¿no? A partir de los contenidos que se han desarrollado, se han entendido, se han logrado sentir que han aprendido, etcétera, etcétera. Con eso nosotros podemos saber si hemos tenido éxito o si la capacitación ha sido una capacitación que no ha respondido a la necesidad, que también puede pasar, ¿ok? ¿Qué más? Indicadores clave. Si nosotros vemos que luego de la capacitación, este grupo de trabajadores mejora su desempeño en la herramienta, pues podemos llegar a la conclusión de que la capacitación ha tenido un impacto significativo y pues existe una diferencia antes y después del programa, ¿ok? Eso es un poquito de las herramientas prácticas que se utilizan para diseñar capacitaciones específicas para los trabajadores. Actualmente podemos realizar capacitaciones presenciales, esa es la capacitación más tradicional. También las capacitaciones digitales mediante pues herramientas como las distintas plataformas o también de manera virtual. También podemos utilizar capacitaciones o programas de mentoring, de coaching, ¿ok? Cuando hablamos de mentoring nos referimos a una persona con mayor experiencia que está pendiente de un trabajador que tiene alguna oportunidad de mejora y que le brinda asesoría, le brinda este tipo de acompañamiento de manera continua y personalizada, ¿ok? Es un mentor, es su líder, ¿ok? Es como ustedes han visto las guerras de la galaxia, existe la figura, pues, del Padawan y del Jedi. De hecho, cuando yo trabajaba en una empresa que tenía que ver con el cine, nuestro proceso de capacitación involucraba esas dos figuras. Habían los Jedi, que eran los jefes con más experiencia, que capacitaban a los Padawan, que eran pues los o las empleadas que tenían menos experiencia, ¿no? Entonces venían, les explicaban y decían, joven Padawan, ya estás listo, puedes convertirte en un Jedi. Bajo ese tipo de metodología un poquito más divertida, trabajaban y al mismo tiempo capacitaban a los chicos y nosotros veíamos que un proceso mucho más relacionado a la cultura de la empresa, ¿no? Estábamos trabajando en cine, entonces qué mejor que utilizar ese tipo de metáforas para los procesos que teníamos. De hecho, el proceso de inducción que nosotros teníamos lo denominábamos Hollywood, ¿ok? La empresa es una empresa de cine, por lo tanto, pues, Hollywood tenía mucho que ver. Bienvenido al Hollywood, le decíamos, y en su primer día hacíamos todo el proceso de inducción, le dábamos la guía, la bienvenida, incluso en su primer día le dábamos canchita, le llevábamos a la sala del cine y ahí hacíamos la inducción, ¿no? Entonces, también un proceso bien pensado y bien relacionado con la cultura, ¿ok? Volviendo, la experiencia del empleado, pues siempre involucra las encuestas, los programas de bienestar y el feedback 360 o pues esa retroalimentación que pueden tener los trabajadores, tanto de sus jefes como de sus líderes y de sus subordinados. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño casito para que afiancemos lo que estamos aprendiendo ahora mismo. Pero antes creo que han puesto algunas preguntillas. Por acá Sandra nos dice, profesora, ¿nos podría compartir una plantilla de cronograma de GAM? Sí, creo que tengo por ahí alguna, déjame busco, Sandra, me lo voy a anotar para pasar. De hecho, en la clase de la mañana también les debo material. Me lo anoto para pasarles. ¿Qué más?
Elizabeth nos dice, esto que estamos viendo, profesora, ¿podríamos decir que es el ciclo PHBA de Deming? Pregunto porque comparte varios puntos. Sí, comparte varios puntos como el ciclo PHBA de Deming. Sí, también es parte de los procesos. Muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias. Y ahora sí, volvemos a nuestro caso práctico. Nosotros vamos a imaginar que estamos dentro del área de recursos humanos de una empresa retail. Estas empresas que tienen pues bastante afluencia y bastante atención al público. ¿Qué necesita? Mejorar las habilidades de servicio al cliente de sus trabajadores, ¿ok? Necesitamos que busquemos una capacitación que responda a esta necesidad. Ustedes van a plantear una capacitación que responda a este diagnóstico, ¿no? Hemos encontrado una necesidad de mejorar las habilidades de servicio al cliente de los trabajadores. Por lo tanto, necesitamos un objetivo del programa, cuánto tiempo se da esta capacitación, qué temas involucrar para la capacitación, cómo va a ser. Para una capacitación de habilidades, de competencia, tiene que ser una capacitación presencial, una capacitación virtual, una capacitación híbrida. ¿Cómo harían ustedes esta capacitación? Ambas, presencial con materiales que estén colgados en una plataforma de aprendizaje. Ya depende mucho de su respuesta, de su juicio crítico que ustedes tengan. Y finalmente, ¿cómo miden si ha tenido éxito su capacitación? Por el número de participantes, realizan un examen, ven y comparan la situación antes de la capacitación y después de la capacitación. ¿Cómo hacen? ¿Ok? Cuéntenme por comentarios. Primero, la primera necesidad o la primera pregunta que tenemos de este casito de ¿cuál sería el objetivo de su capacitación para esta oportunidad de mejora que hemos encontrado? A ver. Muy bien, Celeste ya nos envió su respuesta. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuál sería su objetivo? Celeste además ha utilizado la palabra y el verbo en infinitivo, que siempre es así como nosotros debemos responder cuando hablamos de objetivos. ¿Ok? Mejorar, desarrollar, siempre. Muy bien, Celeste, muchas gracias. Entonces, Celeste tiene su justamente respuesta de la experiencia del cliente mediante la atención. Y podemos plantear los temas. ¿Qué temas vamos a capacitar? ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? ¿Qué método de formación? Hay 2 minutitos para que respondan también la pregunta 2, la 3 y la 4. ¿Cuánto tiempo, temas y método? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Juan José crea una experiencia fluida mediante la resolución de retos técnicos, la solución de errores y la asistencia en las funciones al producto. Hacer que el cliente tenga una buena experiencia para que pueda regresar. ¿Ok? María Elena, muy bien. Nos han planteado los objetivos del programa. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué temas van a capacitar para que sus empleados logren ese objetivo? A ver, Celeste nos plantea.
conocer bien a fondo lo que se ofrece, cómo recibir a las personas, el vínculo con el mismo, el saludo, la conversación, el interés de la persona, o sea, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, la cantidad de información que tienen, ¿no? Conocimiento del producto, del negocio, de la empresa. Muy bien, Celeste. Muchísimas gracias. Nuestra compañera Rita nos dice por aquí, objetivo del programa, mejorar las competencias de servicio al cliente de los colaboradores de tienda, garantizando una atención consistente, empática y orientada a las experiencias del consumidor, con impacto directo en satisfacción del cliente, fidelización y ventas. Nos plantea los objetivos específicos y pues justamente aquí nos está también planteando algunos temas. Por ejemplo, el tema de la comunicación efectiva y escucha, el tema de manejo de quejas, muy importante cuando estamos nosotros con los clientes, con atención al cliente, la actitud de servicio y el proceso de atención al cliente en los puntos de venta. Excelente, por acá veo a Juan José, también nos está diciendo cuáles serían los temas, atención al cliente, venta, venta cruzada, conocimiento del producto. Por acá Rita también nos dice comunicación y relación con el cliente y experiencia del cliente y estándares de atención. ¿Ok? Excelente. Exxon, mejorar la calidad del servicio al cliente. 45 minutos por 3 sesiones. Atención, servicio y anfitrión. Y a día 2 sesiones virtuales y una presencial. ¿Ok? Una para cerrar el curso de manera presencial, donde todos ya tienen su certificado y su capacitación, pues, de haber realizado la capacitación de manera exitosa. Muy bien. Además, mide el éxito haciendo una prueba antes de la capacitación y post, o sea, después de la capacitación. Muy bien, excelente. Veo que están pues justo agregando más información. Celeste, Luisa, Juan José. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos pues con eso ejercitado un poquito cómo realizar una capacitación. Por acá les he traído también una pequeña resolución. Igual, lo que ustedes han planteado tiene mucho sentido y se asemeja a lo que realizamos en el día a día. Siempre, chicos, tienen que tomar decisiones dependiendo del tipo de empresa y tipo de trabajador, ¿ok? Si ustedes están en una empresa que es una empresa en modalidad trabajo en casa, si tú les dices a los trabajadores van a tener que venir a oficina de manera presencial, muy posiblemente no tengas participación, ¿no? Porque ya tienen una modalidad acostumbrada. Entonces, el tipo de capacitación que plantees tiene que ser también acorde a su experiencia, a su modalidad de trabajo. Por eso es importante que conozcamos muy bien la empresa y a nuestros trabajadores, ¿ok? Excelente. Y bueno, ya en estos últimos minutos, me gustaría que ustedes me digan qué parte del proceso de formación y desarrollo, ¿ok? Del proceso de capacitación, les parece más desafiante, ¿ok? ¿Qué parte de aquí, del diagnóstico, de la planificación, de la ejecución, la evaluación y la gestión, cuál de estos 5 momentos, cuando están haciendo una capacitación, les parece que es lo más difícil? En mi caso, para mí, la planificación, ¿ok? Si es que no planificamos bien, eso ya todo puede implicar e impactar. Incluso el diagnóstico, si no hacemos un buen diagnóstico, podemos capacitar alguna competencia, algún conocimiento que no tenga sentido y al final tenemos una capacitación que no ha tenido, pues, una coherencia con las necesidades. Tenemos que diagnosticar bien, tenemos que planificar bien, no nos olvidemos el detalle, con anticipación separemos los espacios, con anticipación tengamos los recursos, ¿ok? ¿Qué más? A ver, para ustedes, diagnóstico, nos dice Nidia, planificación, ejecución,
Celeste, la evaluación. Ver si la capacitación está cumpliendo. Sí, la evaluación también es complicado. También a veces para entender la información, ¿cómo? ¿Realmente has tenido éxito? ¿Nos están dando los indicadores que queremos? ¿Los participantes han entendido, han aprendido? Exxon nos dice la planificación y la gestión. Ok, muy bien. Gabriela, la planificación y la ejecución. Sí, también la ejecución. Creo que también coincido. Cada una de las etapas tiene, ¿no? Tiene lo suyo, como decimos de manera coloquial. Cuando ejecutamos, tenemos que también tener bastante cuidado. Y también, como dice Gabriela, tenemos que estar abiertos a lo que puede suceder. Todo en la vida, pues, no está bajo nuestro control. Existen múltiples variables y a veces, por más planificadores que seamos, tendremos algún aspecto que puede cambiar. Y es ahí que tenemos que ser flexibles, abiertos. Muy bien, Gabriela, me gusta tu forma de pensar. Luisa nos dice planificación y diagnóstico. Muy bien. Ladies nos dice, muy de acuerdo con usted. El diagnóstico y también la planificación. Sin una buena planificación, también podemos tener un mal manejo del proceso. Excelente, ¿no? Creo que cada etapa tiene lo suyo y cada uno, pues, por ahí tendremos alguna debilidad, pues, pero poco a poco, pues, nos vamos volviendo más expertos en cada una de esas etapas, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos, por su atención y les dejo un último casito para que sepan de una empresa aquí en Perú. Si no son de Perú, pues les presento, es esta empresa del grupo o este grupo empresarial que es el Grupo Intercorp, que a partir de la necesidad que encontraba de las capacitaciones constantes que necesitaba en varias de sus unidades de negocio, ¿no? Empresas que tenía desde el sector de farmacias, centros comerciales, financieras, supermercados, educación, se dio cuenta que podía ser una universidad corporativa. Y así nació otra de sus unidades de negocio que es USIC, que ya tiene más de 16 años brindando capacitaciones y formaciones a todas estas empresas. Entonces, ellos tienen una universidad corporativa que es un pasito más del proceso de capacitación. ¿Ok? Igual, yo les invito que por ahí investiguen más de las universidades corporativas. Una de las primeras fue de McDonald's. Pueden imaginarse eso en Estados Unidos y a partir de eso muchas empresas o grupos o holding financieros han realizado las universidades corporativas. Les dejo este caso para que lean, ¿ok? Este casito de aquí, ustedes lo leen cuando tengan tiempo, que justamente es de la Universidad Corporativa, el caso McDonald's. Lo pongo por aquí. ¿Dónde estamos? Para que vean cómo algunas empresas evolucionan tanto en su proceso de capacitación que incluso hacen universidades. ¿Ok? ¿Qué nos dicen por acá? Sandra me dice, profesora, esta presentación no puedo. No te preocupes, Sandra, seguro que recién lo van a activar. Cuando culmina la clase, recién activan para que se puedan descargar la presentación. ¿Ok? Igual, te recomiendo que le preguntes al equipo de ITEC y seguramente que ellos nos brindan las indicaciones adecuadas para que puedas descargar esta presentación. Y el diagrama de Gantt lo busco para que les puedan enviar en el transcurso de hoy o de mañana. ¿Ok? Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a todos. Espero que aprendan un poquito más con lo que les he traído a clase y que tengan, pues, bastante curiosidad por la siguiente, que es una clase del proceso de evaluación. ¿Ok? Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Les dejo con el equipo de ITEC para sus consultas y cualquier